Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la charla. Mi nombre es Ernesto Sagazo, soy profesor de estudios étnicos en la Universidad Estatal de Colorado. Tengo unos 18 años, entonces parte de la historia, detrás de la historia de este libro, es que cuando yo vine a Colorado, vine a enseñar a Colorado State, yo daba un curso sobre latinos o hispanos en los Estados Unidos, pero a pesar de que había mucho material sobre California, Texas, Nuevo México, no había nada sobre Colorado. Prácticamente lo que había era un poco de información mayormente cultural sobre los hispanos del Valle de San Luis, sobre todo cosas de folclore, y había un par de libros entonces sobre el movimiento chicano en el área de Denver, Boulder, una biografía inclusive, pero eso era todo. Entonces, uno de los problemas que enfrentan los hispanos desde el punto de vista histórico en el oeste americano es que se ven solamente de dos maneras, o son estas antiguas familias que no cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos, es decir, los hispanos que estaban aquí desde antes de que los Estados Unidos tuvieran presencia en el oeste americano y que la gente los imagina viviendo en las mismas granjas, en la misma tierra, en esas tierras que le dio España o México, o los inmigrantes que están llegando en estos momentos. Entonces no hay un punto medio, no hay áreas grises entre esos dos extremos. Así que los hispanos se ven o antiguos o piezas de museos o inmigrantes que acaban de llegar a los Estados Unidos y no hay nada por en medio. Entonces, parte de la razón de la justificación de este libro era llenar esos espacios entre esas dos visiones tan dispares de la presencia de los Estados Unidos, de los hispanos en los Estados Unidos, y sobre todo en Colorado, y muy específicamente en lo que se llama la ladera occidental o el Western Slope de Colorado, donde siempre ha habido una presencia hispana o latina, pero es una presencia bastante pequeña por mucho tiempo y ahora ha explotado en números, ha aumentado significativamente en los últimos 20 a 30 años y vamos a ver por qué. Una manera fácil de definir la ladera occidental de Colorado, y hay varias definiciones, mayormente todo lo que queda al oeste, todos los condados que quedan al oeste de la división continental de las aguas. Es una parte muy poco poblada del estado de Colorado, aproximadamente 14% de la población de Colorado. El otro 84% de la población de Colorado está en lo que se llama el Front Range, es decir, desde Fort Collins hacia Pueblo. Entonces vamos a ver que una de las razones por las cuales históricamente hay pocos hispanos es porque históricamente hay muy poca población en esta parte del estado. La población ha aumentado en los últimos 20, 30 años, comenzando en los 70, 80, pero explosivamente en los años 90, con el aumento de industrias del antiguo oeste y lo que se llama el nuevo oeste, es decir, industrias como la ganadería, la agricultura, el petróleo, el gas natural, la minería, pero industrias del nuevo oeste, como por ejemplo la industria de servicios, la industria de las amenidades, de la diversión al aire libre, la industria del esquí. Esas son industrias del nuevo oeste que viven paralelamente con las industrias del viejo oeste. Así que no es que el nuevo oeste ha reemplazado al viejo oeste, sino que ambos entonces son parte de una economía muy diversa en el estado de Colorado. Bien, en el libro utilizo varias etiquetas para definir a los hispanos. Una metáfora que yo siempre utilizo para definir la población hispana de Colorado, inclusive del oeste americano. Imagínense un pastel de bodas que tiene varios pisos y ese pastel lo hemos dejado afuera y los pisos han colapsado, ¿verdad? Y se han mezclado todos. Eso es más o menos lo que tenemos en la población hispana. Es decir, a veces se puede notar una pequeña diferencia entre ciertos grupos, sobre todo por el tiempo que tienen acá en los Estados Unidos, pero muchas veces se unen esas capas del pastel. Entonces, por ejemplo, tenemos la categoría de hispanos, lo cual en español son dos términos. Está el término más abarcador, que es el que utiliza el censo desde el año 80, que es todas estas personas, ¿verdad?, que vienen de países al sur de los Estados Unidos o que tienen una cultura con origen en España. Pero también aquí en Colorado y en el norte de Nuevo México, los hispanos son las personas que precedieron a la llegada a los Estados Unidos, es decir, esas personas que ya vivían en el norte de Nuevo México y después entonces se asentaron en el sur de Colorado tras la guerra con México. Entonces esas personas todavía hoy en día se llaman así hispanos. Así que hay dos etiquetas que se utilizan a la misma vez con el mismo nombre para describir a diferentes partes de esa población hispana. Está la etiqueta de chicanos, es una etiqueta
extremadamente política, es una etiqueta, digamos, proactiva, militante de los años 60 y 70 del movimiento chicano. Está la etiqueta de mexicanos, que se refiere a personas de la primera generación inmigrantes, pero también muchas personas en el Valle de San Luis todavía utilizan desde un punto de vista cultural la etiqueta mexicana. Es decir, ellos son ciudadanos americanos por varias generaciones, pero su cultura es una cultura todavía mayormente mexicana. Y por supuesto la etiqueta de latinos, que es otra etiqueta utilizada global, muy genérica, utilizada por el Buró del Censo. Pero una etiqueta que es muy importante, entre comillas, es la etiqueta mexicano, ¿okay? O mexicana, porque esta es una etiqueta que se utiliza a través del oeste americano, no solo para describir a personas que son inmigrantes de México, sino para cualquier persona de color. Sobre todo es una etiqueta que racializa a las personas. Cualquier persona de color, cualquier persona de tez oscura, muchas veces en el oeste americano es llamado un mexicano. No importa de dónde venga, no importa si es ciudadano mexicano, no importa si tiene 9 generaciones. Si conocen a Ken Salazar, quien fue senador por el estado de Colorado, secretario del Interior, decía Ken Salazar en una entrevista que su familia tiene 9 generaciones viviendo en el Valle de San Luis. Su familia estuvo aquí antes de que los Estados Unidos llegaran. Y hay gente que en su cara le ha dicho mexicano, ¿verdad? Es una etiqueta, ¿verdad?, que racializa a la persona según, ¿verdad?, quien la utilice y según a quién se dirija. Y es una etiqueta que puede ser denigrante. Entonces, también es una etiqueta que se utiliza como un adjetivo para describir, por ejemplo, diferentes tipos de trabajo. Entonces, en el oeste americano se racializa el trabajo, sobre todo el trabajo barato, la mano de obra barata, la mano de obra difícil, como trabajos de mexicanos. Por ejemplo, recoger tomates en la agricultura, trabajar en ciertos puntos en la construcción. Entonces son trabajos mexicanos que los angloamericanos, por ejemplo, no hacen, no solo porque son trabajos difíciles o porque pagan muy poco, pero que ellos sienten que desde el punto de vista étnico no son trabajos para ellos. Entonces vemos cómo el trabajo y las personas se racializan con el uso de la etiqueta mexicana. ¿De dónde llegaron estos hispanos? Bueno, mayormente en el caso de la ladera occidental de Colorado, el Western Slope, mayormente vinieron del Valle de San Luis. Hay asentamientos de los 1850, San Luis es el pueblo más viejo en el estado de Colorado desde 1851. Irónicamente, el Valle de San Luis, o la parte de Colorado del Valle de San Luis, se viene a poblar cuando los Estados Unidos toman el territorio, viene el ejército americano y obliga entonces a las tribus indígenas como los Utes, los navajos, a vivir en reservaciones. Eso es lo que facilita que haya asentamientos permanentes en el Valle de San Luis. Cuando llegan los Estados Unidos, llegan anglos al Valle de San Luis y estas personas entonces tienen que entrar en un mercado donde tienen que intercambiar su trabajo por un salario, ya que no pueden vivir con la poca tierra que queda, ya que mucha de esa tierra la perdieron. Entonces, desde el Valle de San Luis se dedican a la minería, se dedican a la agricultura, por ejemplo, cuando empieza la industria de los betabeles en las llanuras del río Arkansas, desde Pueblo en dirección hacia el sureste, y por supuesto también vienen entonces acá a la ladera occidental de Colorado, porque aquí fue donde comenzó en Colorado la industria de los betabeles. 1899 es cuando se estableció el primer ingenio para procesar azúcar de betabeles y se estableció en Grand Junction. También se construyeron canales de riegos en el valle, en lo que se llama el Grand Valley, para con estos canales de riego facilitar la agricultura, por ejemplo, la industria de la fruta, sabemos de la uva, las ciruelas y otros en lo que hoy en día vendría siendo Palisade. Todo eso fue posible gracias entonces a los canales de riego y las presas que si ustedes manejan hacia Grand Junction, según van bajando el río Colorado, ven todas esas presas que se utilizaron para repartir agua. Entonces la producción de fruta y sobre todo la producción agroindustrial de betabeles atrajo a cientos y cientos de trabajadores que salieron sobre todo del Valle de San Luis, tanto en Colorado como en el norte de Nuevo México, hacia entonces la ladera occidental de Colorado y empezaron a llegar a principios del siglo XX. Hay 3 industrias que definen el oeste americano y esas 3 industrias dependen en gran medida de trabajadores que trabajen por muy poco dinero, es decir, mano de obra barata. Esas son el ferrocarril, que conecta no solo al oeste americano con el este, sino también conecta al oeste americano con el norte de México, y eso facilita la inmigración. La minería es la otra, en el caso de Colorado,
y entonces lo que se llama la agroindustria, es decir, no solo agricultura, no solo operaciones familiares, sino operaciones grandes como por ejemplo la Western Sugar Company, la Holly Sugar Company, que fueron grandes corporaciones que vinieron desde el este para establecer plantaciones azucareras en Colorado. De hecho, muchas de esas plantaciones azucareras estaban conectadas con plantaciones azucareras en el este, en estados como Luisiana, Florida, y en el Caribe, en sitios como Cuba y Puerto Rico. Eran las mismas compañías con diferentes nombres, pero con las mismas personas que estaban a cargo, y todo eso conectados entonces por ferrocarril. Una manera de mirar el oeste, una manera de mirar la ladera occidental de Colorado es que es como si fuera casi una colonia del este, es decir, la ladera occidental como si fuera una colonia de Denver. Denver a su vez es una colonia de la costa este de los intereses de Boston, Nueva York, Filadelfia y otros lugares. Así que una manera de ver eso es como, digamos, la ladera occidental es como si fuera Cuba o Puerto Rico a principios del siglo XX. Es casi un ente colonial que exporta materiales, en este caso azúcar de betabeles, para los mercados del este. Y por supuesto todo el capital y la tecnología viene del este hacia el oeste. Aún así, a pesar de que hubo una inmigración de cientos de hispanos del Valle de San Luis a la ladera occidental de Colorado, es una mano de obra muy pequeña. ¿Por qué? Porque la población es muy pequeña. Todavía sigue siendo muy pequeña. Es una gran parte del estado, es una tercera parte del estado, pero apenas tiene un 14% de la población. Entonces hay muchos espacios vacíos y eso no ha cambiado mucho. Una cosa que también sucede a primera mitad del siglo XX es que muchas de estas personas que vinieron a la ladera occidental inicialmente establecieron granjas familiares, pero hay un cambio hacia entonces granjas que operan con grandes capitales, con mucha tecnología y con mucha mano de obra barata, es decir, grandes empresas agrícolas, lo que se llama la agroindustria. De nuevo pensemos en Holly Sugar Company, Western Sugar Company. Y de ahí entonces con la Segunda Guerra Mundial es un gran evento que altera la dinámica de los hispanos y por supuesto la dinámica del estado de Colorado y del oeste americano con el programa Bracero. Los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941. Los hombres fueron al campo de batalla, las mujeres ocuparon sus puestos en la industria y había una gran demanda por mano de obra barata. Esta es la primera vez que se firma un tratado binacional entre los Estados Unidos y México para la importación legal de trabajadores hacia los Estados Unidos. Estos trabajadores tenían visas, se les hacían exámenes médicos, se les destinaba a un lugar, había agentes consulares del gobierno de México velando que se les respetaran sus derechos, tenían cuentas de banco, un dinero que los esperaba cuando regresaran a México, es decir, una cosa muy, muy bien organizada. Funcionó tan bien que terminó la Segunda Guerra Mundial y el programa duró 22 años, no se eliminó hasta los años 60 y ha sido entonces una de las mayores fuentes de inmigración de México a los Estados Unidos. Se estima que unos 3 millones de braceros cruzaron de México a los Estados Unidos. Algunos cruzaron más de una vez, iban y venían durante varios años, pero un poco más de 3 millones de personas que entraron legalmente a los Estados Unidos. Es decir, la migración mexicana más grande en la historia de los Estados Unidos entró legalmente a los Estados Unidos bajo el programa de Bracero. Entonces, si vemos la migración mexicana como una curva, vemos entonces un momento que es una montaña bastante alta y ese es entonces el programa Bracero que duró una generación, un poco más de 22 años. También para las personas, para los hispanos que ya estaban asentados desde principios de siglo, la Segunda Guerra Mundial fue una gran oportunidad donde muchos de estos jóvenes que ya hablaban inglés, que habían ido a la escuela, que estaban en una tercera, cuarta generación, fueron a la guerra, fueron parte de las Fuerzas Armadas, regresaron y muchos de ellos buscaron empleos que ya no tenían que ver con la agricultura. Todavía entonces la agricultura la manejaba o la trabajaba los inmigrantes de primera generación, mientras que ya la segunda, tercera, cuarta generación ya se había movido hacia centros urbanos y hacia empleos ya de clase media, como decía, empleos de oficina, pequeños negocios, trabajo, lo que se llama trabajo de cuello azul, trabajo de cuello rosado, algunas mujeres ya en trabajos secretariales, de oficina y así. Entonces, de nuevo, pensemos en el pastel de varios pisos, ¿verdad? Donde hay un piso que son los inmigrantes de primera generación que hacen trabajos duros en la agricultura, en hoteles, en
en construcción, y ya una tercera, cuarta generación que ya entonces hace trabajo de oficina porque ya dominan el inglés a través de varias generaciones, pero muchas veces estas generaciones se mezclan, se casan entre diferentes generaciones y entonces hay familias de estatus legal mixto. Una de las ironías de los hispanos en Colorado, igual que en otras partes de los Estados Unidos, del oeste americano, es la presión para que constantemente se asimilen. O sea, sobre todo en la escuela, que no se podía hablar inglés, el uso del English only. Entrevisté personas que fueron castigados en la escuela por hablar español, por ser muy mexicanos, pero a la misma vez que están presionados para asimilarse, constantemente se les está excluyendo. Ustedes pueden pasar por cualquier pueblo, cualquier ciudad del oeste americano y van a ver que es en el otro lado de las vías del tren donde estaba el barrio mexicano, el barrio étnico, ¿okay? Y eso fue totalmente deliberado. Contrario al sur de los Estados Unidos, en el oeste americano no había lo que se llamaba Jim Crow, es decir, no habían estas leyes oficiales de segregación, pero había lo que se llama Juan Crow, es decir, no había leyes, pero había mecanismos informales bajo los cuales se excluía y se segregaba a esta población. Había lo que se llama, ¿verdad?, sundown laws, o sea, la ley de cuando cae el sol, decía, al caer el sol, ciertas personas de color no podían estar en algunos lugares de la ciudad, tenían que estar de vuelta en su vecindario, que era al otro lado de la vía del tren o al otro lado del río. Por ejemplo, en Durango, el barrio mexicano quedaba al otro lado del río y eso era totalmente deliberado. Así que entonces, por un lado, presión para asimilarse, pero por otro lado no se les permitía asimilarse, nunca iban a ser ciudadanos de primera clase o en condiciones de igualdad. Y por supuesto, recordemos que para entonces había cientos de miles y millones de hispanos que eran ciudadanos de los Estados Unidos por derecho de nacimiento. Es decir, habían nacido en los Estados Unidos, pero no eran ciudadanos de primera clase. Legalmente eran ciudadanos, pero socialmente eran ciudadanos de segunda clase. Hubo un movimiento chicano en la ladera occidental. Entrevisté inclusive a uno de los líderes del movimiento chicano que fue estudiante en los años 70 en Colorado Mesa University. En ese tiempo era un state college. Eran 10, 12 chicanos. Dicen, no había mucho que hacer. Dice, cuando queríamos marchar nos íbamos para Denver, ¿verdad? Y allí había cientos de chicanos y marchamos. Y eso se debe a un par de razones. La primera es una población muy pequeña. Población en general pequeña, población de chicanos muy, muy pequeña. ¿Okay? O sea, no había los números, no había la masa crítica, la cantidad crítica de personas para marchar. Y lo otro es que esta parte del estado es una parte generalmente muy agrícola, muy rural, muy conservadora. O sea, entonces, donde se gesta, se incuba el movimiento chicano es en las ciudades grandes como Denver o en pueblos universitarios como por ejemplo Boulder. Ahí entonces, que verdad, son pueblos, ciudades más liberales, con muchas personas jóvenes, y entonces estos chicanos de acá de Grand Junction tenían que manejar para allá para ser parte del movimiento. Pero sí hubo un movimiento chicano muy pequeño. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos experimentan un auge económico. Los Estados Unidos salieron muy bien parados de la guerra, no hubo destrucción como en Europa. La industria surge, los Estados Unidos es el centro industrial del mundo, es el granero del mundo. Entonces eso lleva a un crecimiento demográfico, construcción, las ciudades como Durango, Grand Junction, toda el área frontal de Colorado empiezan a crecer y empiezan a salir nuevas industrias. Entonces tenemos las industrias del antiguo oeste, de nuevo agricultura, ferrocarriles, minería, petróleo, gas. Y tenemos entonces las industrias del nuevo oeste, como por ejemplo la industria de divertirse al aire libre, las amenidades, ¿verdad? El caso de Aspen y la industria del esquí. Y eso conlleva entonces también un auge de construcción. Hay que crear hoteles, hay que crear restaurantes, hay que crear tiendas, hay que crear todo tipo de locales o industrias que entonces facilitan a que esas personas vengan y se diviertan por unas horas esquiando. Entonces la construcción, la creación de todas esas nuevas industrias significa que necesitan una mano de obra barata, una mano de obra que trabaje duro, pero que gane poco. Y esa siempre ha sido la historia del oeste americano. Entonces vemos cómo los chicanos, ya esta segunda, tercera generación, pasan de ocupaciones manuales como las de sus padres, que era trabajar en la agricultura, en los betabeles, pasan entonces
a trabajar en el sector privado o en el sector público como empleados en oficinas, dueños de pequeños negocios, mientras que los inmigrantes mayormente eran los que trabajaban en los campos. Y esa sigue siendo la historia hoy en día. La primera generación trabaja duro, trabaja en los campos, trabaja en los hoteles. Ya la segunda generación entonces se educa, maneja el idioma inglés, tiene un poco más de educación, pasa entonces a la clase media y de ahí entonces se espera ya que vayan tras una o dos generaciones más, se estabilicen en los Estados Unidos. Se crean o crecen barrios mexicoamericanos o barrios latinos o barrios chicanos en varias ciudades. Siempre, por supuesto, recordemos al otro lado de la vía del tren o en una parte de la ciudad que es menos deseable. Por ejemplo, en Grand Junction está el barrio de las Colonias, que hoy en día es un parque. Ese barrio eventualmente se destruyó. El de Riverside, justo al otro lado del río, el Pozo. Entonces, estos eran barrios donde vivían no solo los inmigrantes, sino varias generaciones de mexicoamericanos. Como dije, hay una diversificación en lo que se llama el Gran Valle, el Grand Valley, con la llegada del turismo, sobre todo los baby boomers. Los baby boomers no solo fueron la generación más grande en la historia de los Estados Unidos cuando maduraron en los años 60 y 70, pero también redefinieron lo que era el retiro o la jubilación en los Estados Unidos. Contrario a sus padres y a sus abuelos, iban a vivir más e iban a vivir vidas muy activas. Y esas son las personas entonces que van a esquiar. Todavía usted ve personas de 60, 70 años que están esquiando en Aspen, porque los baby boomers son muy extremadamente activos y esto lleva entonces a nuevas industrias de lo que se llama las industrias del Nuevo Oeste, a que se crearon y a la misma vez hace falta proveer servicios, hoteles, jardinería, construcción. Así que este área del estado, la ladera occidental, no es solo un lugar donde hay minería, donde hay agricultura, donde hay ranchos, donde hay petróleo y gas, pero a la misma vez también un sitio donde recrearse y donde hay una industria de servicios, comercios y transporte. O sea, Grand Junction no es solo una ciudad, es un sitio donde la gente también va a comprar, donde la gente se jubila y va a vivir ahí. Es decir, que se ha diversificado mucho la economía del oeste de Colorado. Y por supuesto, entonces está el boom, el crecimiento, el auge de lugares como Aspen y Telluride, que se convierten en destinos turísticos no solo locales, sino en un momento nacionales e internacionales. O sea, pasen por el aeropuerto de Aspen y es constantemente aviones entrando y saliendo, no solo de diferentes puntos de los Estados Unidos, de diferentes puntos del mundo que vienen a esquiar. Entonces los baby boomers fueron los que motivaron y los que causaron esta transformación del oeste americano y de estas nuevas industrias. Y lo que vemos entre los latinos es que siguen esas tendencias. Donde la población crece, crece la población latina. Donde se crean trabajos, crece el número de latinos que están trabajando ahí. Porque en el oeste americano las industrias descansan, se nutren de mano de obra barata y esta mano de obra barata es una mano de obra hispana. Un evento decisivo, un evento clave en el auge de la población hispana contemporánea en esta parte del estado se debe a lo que se llama el TLC-CAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido en inglés como NAFTA, que es un tratado que eliminó barreras al comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Fue recientemente renegociado durante la primera administración de Trump, pero todavía se mantiene. Y esto fue un evento decisivo, sobre todo para México, porque en el caso de México, en términos macroeconómicos, fue muy bueno para México. Aumentó el comercio, aumentó la inversión americana en México, sobre todo en las maquiladoras, pero en términos microeconómicos fue un desastre para los negocios familiares en México, sobre todo los pequeños ranchos y las pequeñas granjas en el centro de México que, por ejemplo, sembraban maíz. Empezó a llegar maíz de Iowa subsidiado, mucho más barato, no podían competir, sencillamente se iban, abandonaban la granja, abandonaban el rancho y se iban, y lo vemos todavía hoy en día. México es un país de migrantes, pero la mayor migración de México es una migración interna. Es decir, los mexicanos se mudaron de áreas rurales en el centro y en el norte de México a ciudades secundarias, a ciudades como Monterrey, a ciudades primarias como el Distrito Federal, que ahora tiene entre la Ciudad de México, el Estado de México y otras áreas metropolitanas, tiene casi unos 20 millones de personas.
Esto fue un cambio significativo que empieza tras la Segunda Guerra Mundial, pero se acelera con NAFTA. Se mudan a las ciudades de la frontera. Ciudad Juárez hoy en día es 3, 4 veces más grande que El Paso. Esto sucedió en una generación. ¿Por qué? Las maquiladoras del lado mexicano que necesitaban mano de obra barata. Y algunos de ellos cruzan la frontera y se mudaron entonces para los Estados Unidos. Así que habíamos hablado del el programa Bracero como un auge demográfico. Luego vemos que se estabiliza un poco y en los años 90 vuelve a crecer la población de origen mexicano, pero también centroamericano y de otros países que viene tras la firma y la implementación de NAFTA. Así que vemos una comunidad latina o hispana que se diversifica, que se empodera, varias generaciones que han llegado a la clase media, hay ONGs, organizaciones sin fines de lucro, que sirven a la comunidad hispana, empresas, periódicos. Hay una Cámara de Comercio Latina en Grand Junction. Hay una academia de inmersión, doble inmersión, ¿verdad? Que es bilingüe, servicios bibliotecarios en español. Esta charla que estamos dando en español es un producto del empoderamiento de esta comunidad que entonces requiere de mayores servicios. ¿Okay? Y por supuesto, como había dicho, una ola migratoria que aumenta, que crece la población, sobre todo de sitios de México, no solo el norte de México, pero el centro y el sur de México, donde empiezan a llegar más inmigrantes hacia otras partes de México y hacia los Estados Unidos. Así que vamos a ver unas estadísticas sobre el crecimiento de esta población. Es una población latina, mayormente mexicana, pero que también incluye personas sobre todo de Centroamérica, países como Guatemala, El Salvador y otros, que empezaron a llegar hacia ese punto de los 90, principios del siglo XXI. Ahí es un punto, un antes y después en la migración. Y por supuesto esto se estanca en el 2008 con la recesión. De hecho, por un par de años tras el 2008 hay un flujo negativo hacia México, es decir, llegan gente de México, pero más personas se van a México que las que vienen. Esto después vuelve a aumentar y con la pandemia entonces en 2020 se detiene la migración, vuelve a aumentar tras la pandemia y ahora está por verse las estadísticas, pero por lo menos desde que la segunda administración de Trump ha llegado al poder, no ha habido mucha migración de México u otros países de América Latina, pero por supuesto en algún momento la necesidad, la demanda por la mano de obra siempre ha estado ahí. Y tan pronto cambien las condiciones políticas, de nuevo se espera que la migración tome un auge. Entonces, bueno, vamos a ver algunos mapas y estadísticas. Decía Mark Twain que hay 3 mentiras. Mentiras, grandes mentiras y estadísticas. ¿Okay? Así que más o menos piensen en eso. Una cosa de Colorado es que tenemos grandes condados, pero a veces con muy poca población. Entonces, por ejemplo, si ven estos condados de aquí del sur de Colorado, parece que hay una gran población latina. Y la hay, pero numéricamente es muy pequeña, es proporcional. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, condados como Conejos, ¿tú ves? Conejos es más de 50% latino, pero estamos hablando de una población muy pequeña. Ustedes pueden tomar toda la población del Valle de San Luis y cabe en un vecindario de Denver. ¿Okay? La gran parte, la mayoría de la población latina en Colorado está en el área metropolitana de Denver y lo que se llama el Front Range. ¿Por qué? Porque ahí es que está la mayor parte de la población del estado. 84% de la población del estado vive en el otro lado de las montañas, en el Front Range. Entonces, bueno, vemos entonces 3 grupos. El Valle de San Luis y lo que le decía las llanuras del río Arkansas, esto es parte de la industria de los betabeles. Pueblo, también recordemos la industria del acero, en el caso de Pueblo, un centro industrial en el estado de Colorado, industrias del viejo oeste. El área metropolitana de Denver y el Front Range, fíjense sobre todo Adams County, que está bastante rojo, es decir, más de 40% de población latina. ¿Por qué tantos latinos en Adams County? ¿Alguna idea? Por la misma razón que todo el mundo se va de Denver. Denver es muy caro. Entonces los latinos sencillamente siguen las mismas tendencias, en algunos casos son líderes en alguna de estas tendencias demográficas. ¿Por qué la gente se va para Adams County? Porque ahí pueden comprar una casa, pueden criar una familia, hay mejores escuelas, es más seguro,
tienen más actividades que pueden hacer. O sea, ¿quién vive en Denver? Sencillamente muchas personas jóvenes que no tienen niños. Son los que pueden vivir y pagar miles de dólares por una cajita de zapatos donde viven, ¿verdad? Entonces, por eso hay una migración hacia Adams County y esa migración está compuesta de un gran número de latinos. En el caso de Morgan County, es la industria de los betabeles. Todavía queda una fábrica, un ingenio de betabeles. Weld County, Greeley. Okay. Greeley, la ciudad, la área metropolitana que más ha crecido en Colorado en los últimos 20 años. Un crecimiento enorme. De nuevo, industrias del viejo oeste como petróleo, como gas natural, agricultura, ranchos. Industrias del nuevo oeste, por ejemplo, como la construcción, los servicios, ¿okay? Las empacadoras de carne. Son negocios nuevos. O sea, antes este ganado se mandaba en ferrocarril hacia otros lugares donde se empacaba, digamos a la ciudad de Chicago, y ahí era empacado, eran matados, los descuartizaban y los empacaban. No, ahora se hace justo en estas áreas rurales, una transformación de la vida rural y de la agroindustria en las llanuras del este de Colorado. Entonces tenemos, número 1, históricamente, número 2, combinación de industrias del viejo oeste y el nuevo oeste, y aquí es que está la última frontera de los hispanos o latinos en Colorado. Esta migración que ven aquí en Garfield, donde estamos, más del 30%, y Eagle Lake es producto de industrias del viejo oeste, de nuevo gas, petróleo, agricultura, ranchería, pero áreas de esquiar, como por ejemplo en el caso de Aspen. Entonces, como podemos ver aquí, muy pocos latinos en Pitkin County, porque ninguno de nosotros puede vivir ahí. Nadie que está aquí puede vivir ahí en Aspen, ¿verdad? Entonces, sencillamente viven donde pueden pagar un alquiler. Viven en dirección río abajo o autopista hacia abajo. Yo entrevisté cuando estaba haciendo trabajo de investigación para el libro, entrevisté a una señora en Eagle County, en Vail. Iba para Vail. Me detuve con unos amigos, íbamos a escalar. Me detuve, fui a una tienda hasta el Subway, me puse a hablar con la señora según pagaba. Fuimos y escalamos, al otro día regresamos, 2 puertas más para abajo, había otro sitio de comer, y me topo con la misma señora. Le digo, yo la vi a usted ayer, usted estaba en Subway, pero dejó ese trabajo y dice, no, yo tengo 2 trabajos, porque yo vengo de The Rifle y tengo que manejar bastante, y la única manera que yo puedo darme costear esa manejada, dice, es trabajando 2 trabajos, sencillamente termino un turno de 8 horas, me cambio de ropa y comienzo otro turno, vengo con más gente de mi familia, porque allá es que podemos vivir. Dice, aquí obviamente en Vail no podemos vivir, conseguimos entonces donde vivir barato en Rifle, y de Rifle venimos más en invierno a hacer eso. Era verano en ese momento. Entonces este es el fenómeno que vemos, que no es un fenómeno solamente, exclusivamente de inmigrantes mexicanos y centroamericanos. Muchos americanos, por ejemplo, maestros, policías, bomberos, no pueden vivir en esos lugares, ¿verdad? Personas con trabajos de clase media no pueden vivir ahí, tienen que irse a vivir a otras comunidades. Entonces, lo que vemos aquí en el caso de Eagle Lake, Garfield, son sencillamente personas que viven ahí y trabajan en otro lugar. Vamos a decir, viven aquí en Glenwood Springs o viven un poco más para abajo, río abajo por la autopista, pero trabajan allá arriba en Aspen, manejan hasta allá, toman transportación pública, y ahora hay disponible, antes no existía eso. Y un buen ejemplo es acá. San Miguel County tiene Telluride. Nadie puede vivir en Telluride. Muy pocos hispanos viven ahí. Los que viven ahí viven en unos apartamentos subsidiados que la ciudad construyó hace unos años, que se llama Shandoka, y la lista es kilométrica para poder conseguir uno de esos apartamentos. ¿Dónde viven? Viven en Montrose, en el condado de Montrose, en Olathe. Cuando el boom de construcción de Telluride, cuando empezó en los 90, 2000 a construirse en Telluride rápidamente, la gente iba de Montrose. Un señor que yo entrevisté compró 2 camionetas, 2 vans, y iba 3 y 4 veces a Telluride llevando trabajadores. Y así se ganó un buen dinero haciendo eso. Así que entonces esto, lo que podemos decir, es la última frontera de los hispanos, y esto es lo que se llama la generación de NAFTA o el TCL o el TLCAN, ¿verdad?
el Tratado de Libre Comercio. Esta generación son personas que salieron de su país, sobre todo de México, por los cambios macroeconómicos que se llevaban a cabo, y también inmigrantes centroamericanos que vinieron como consecuencia de la guerra civil que se dio a cabo en varios países de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, la Revolución Sandinista, hasta cierto punto Honduras, y entonces vinieron, o que entonces también vinieron como resultado del fin de la guerra y pasaron entonces a la nueva guerra, que era entonces el crimen organizado, las pandillas, las maras en esos países, y vinieron. ¿Y por qué vinieron aquí? Porque aquí están los trabajos. ¿Okay? Había un hombre que se dedicaba a robar bancos. El FBI finalmente lo detuvo y le preguntaban, ¿por qué robas bancos? Y dice, ahí es que está el dinero. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué vienen aquí? Ahí es que están los trabajos. Son trabajos trabajos duros, trabajos difíciles que pagan poco, pero son trabajos que son perfectos para inmigrantes de primera generación que saben a lo que vienen, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver entonces algunas de las estadísticas. Esto es población latina en general, ¿verdad? Estos son numéricamente. Y por ejemplo, aquí tenemos el condado de Garfield, donde estamos. Vean lo que pasaba en 1990. Estas son fuentes del censo. 1990, ¿qué había? 3,000, 4,000 latinos en todo el condado. Fíjense lo que sucede en solo una década, 2, 3 décadas. Ahora hay quizás unos 160, acá, Garfield, hay cerca de 200,000 hispanos en el condado de Garfield. ¿Okay? O sea, un aumento, no 200,000, no, 20,000, perdón por eso. Unos 20,000 hispanos en el condado de Garfield. Y por supuesto, recordemos, es muy difícil para el censo contar a los inmigrantes. Son personas que constantemente se están mudando, reciben una notificación en inglés que llenen el censo, muchos no le hacen caso, no lo entienden, tienen miedo porque es algo que llega del gobierno federal. Así que probablemente el número sea mayor que lo que reflejan las cifras oficiales. Veamos el caso de Mesa County. Miren el caso de Grand Junction, por ejemplo, donde está Mesa. Ya había una población importante, estamos hablando de unos 7,500, 8,000, pero veamos ahora, hay quizás 23, 24,000. Estos, por supuesto, son cifras del 2020. Lo mismo podemos ver en otras partes, ¿verdad? La Plata, que es Durango. Montrose, miren el crecimiento de Montrose en apenas 3 décadas. Summit County, poco crecimiento en San Miguel County, poco crecimiento, obviamente, en Pitkin County, donde está Aspen. Veamos un poco de crecimiento también en Gunnison. Muchos de los que se mudaron para Gunnison trabajan en Crested View. Se enteraron que en Crested View había trabajo en construcción, que había trabajos en los hoteles, había un Club Med en Crested View y fue de los primeros en contratar hispanos. Por supuesto, vean aquí Archuleta County, allá entonces está Pagosa Springs y está Wolf Creek, el área esquiar. Y Delta también como parte de verdad de la migración hacia el área de Montrose. También trabajo en la agricultura y trabajo, por supuesto, en Telluride. ¿Sí? Esta es la tasa de cambio porcentualmente, cómo ha cambiado la población de esos condados. Y por supuesto, veamos aquí, comencemos con Garfield. Veamos en solo una década del 90 al 2000, miren la tasa de cambio, una tasa de cambio de casi 350%. Es decir, se triplicó mucho más del triple de la población original. Veamos otros casos, por ejemplo el caso de Summit County, en solo una década, más de 600% de una tasa de crecimiento. En el condado de San Miguel, donde prácticamente no había hispanos, aquí fue que se construyeron los apartamentos y las personas pudieron mudarse allá. Vean entonces 300% de tasa de crecimiento y luego cae. Pero prácticamente en todos los condados, con la excepción, por ejemplo, aquí de Jackson o Río Blanco, vemos una tasa de crecimiento de la población hispana a partir de los años 90, sobre todo del 90 al 2000, en algunos casos luego a partir del 2000. Y aquí es que se pone interesante, este es el porcentaje de la población latina. Y si vamos acá a Garfield, vemos que en algún momento apenas el 6% de la población hace 30 años era latina, hoy en día es más de una tercera parte y probablemente más que eso. ¿Okay? O sea que ha habido un cambio enorme en la población del condado. Veamos también, por ejemplo, el caso de Eagle County. No ha crecido mucho en los últimos 10 años, pero un crecimiento significativo.
el caso de Archuleta, donde le dije está Pagosa Springs, Wolf Creek. Vean el caso de Montrose, más del 20%, es decir, 1 de cada 5 habitantes de Montrose es ahora latino. Y igual vemos el caso de Summit, vemos inclusive a San Juan County, casi todos los condados del estado ha habido un crecimiento de la población latina. ¿Por qué? Porque de nuevo nuevas industrias, ha habido un auge económico a través del estado, viejas industrias y nuevas industrias se están creando, donde se crean estas industrias hay una demanda de trabajo de mano de obra barata, y esta mano de obra barata la llenan mayormente los inmigrantes hispanos. Entonces, ¿cuál es el perfil sociodemográfico de esta comunidad? Primero, lo que le había dicho, el pastel de varios pisos, que se ha comprimido, que lo dejamos afuera en el sol y se ha comprimido. Hay varias generaciones de hispanos, chicanos, inmigrantes de partes diferentes de México y de Centroamérica, mayormente una población mexicana, pero también incluye una población centroamericana. Estados tradicionales del norte de México, como por ejemplo Chihuahua, de donde siempre ha habido inmigración hacia los Estados Unidos, pero también estados del centro de México, como por ejemplo Guanajuato, como por ejemplo el estado de Nayarit. Inmigrantes centroamericanos, como dije, de Guatemala y El Salvador. Cuando hice trabajo de campo en el Valle de San Luis, había más de 300 inmigrantes guatemaltecos que eran una comunidad canjobal maya, es decir, eran indígenas mayas que habían emigrado. Los primeros fueron personas que emigraron por la guerra civil en Guatemala en los años 80 y empezaron a traer a su familia. Ya hay una segunda, tercera generación que ha nacido aquí en el Valle de San Luis. Son no solo bilingües, sino trilingües. Español, canjobal maya e inglés. Hablan 3 idiomas. Inclusive yo entrevisté a una señora que solo vino en los 80, solo hablaba canjobal. Su esposo, afortunadamente, hablaba español y entonces él me ayudaba a traducir o interpretar para yo poder entrevistar. Como parte de eso también vemos grupos indígenas que han llegado a Colorado, como por ejemplo el caso de los grupos mayas que ya mencioné de Guatemala, grupos coras del centro de México, del estado de Nayarit, que sufren una discriminación doble. Son discriminados por el mundo americano como mexicanos, pero a la misma vez son discriminados por la comunidad mexicana porque son indios, ¿verdad? Son vistos como personas de baja categoría, atrasados, como parte, ¿verdad?, del racismo prevalente en América Latina. Otra característica de esta población es que la mayor parte de los trabajadores inmigrantes son varones, son hombres. En la migración, generalmente, el primero en inmigrar en una familia de migrantes es un hombre joven. Una vez que se establece, entonces trae a la familia. Vamos a ver que hay nichos laborales tanto para hombres como mujeres. Por ejemplo, en el caso de los hombres, trabajos en la agricultura, en ranchos, en construcción sobre todo. Las mujeres entonces trabajaban en servicios como por ejemplo los hoteles, como empleadas domésticas y así. Así que el crecimiento de estos polos turísticos como Vail, Telluride, Aspen, trajo un auge en la construcción y esto trajo entonces la inmigración de hombres. ¿Cuál es su perfil educativo? La mayor parte no habla inglés o habla muy poco inglés porque son inmigrantes de primera generación y tienen entonces un nivel educativo muy bajo para los estándares americanos. Es decir, la mayor parte de ellos no ha completado lo que se llama el preuniversitario o high school. Y esto es perfecto porque la mano de obra que requieren las industrias de Colorado es una mano de obra muy poco educada. Ellos no están buscando personas con licenciaturas o maestrías o doctorados. Ellos quieren personas que trabajen duro y que ganen poco. Y ese perfil entonces educativo lo componen entonces estos inmigrantes que vienen de México y Centroamérica. Ya la segunda generación ya sí tiene entonces un nivel de educación más alto, un nivel de dominio del inglés y ya esas personas entonces pasan a la clase media. Y por supuesto, estos inmigrantes saben a lo que vienen. O sea, sobre todo ahora que hay teléfono y WhatsApp y videoconferencias y todas estas personas saben que aquí vienen a trabajar duro y están dispuestos a correr el riesgo. Yo siempre he dicho a mis estudiantes que muéstrame un muro de 10 pies de alto y te muestro una escalera de 11. O sea, no hay muro que los vaya a detener. Si hay una demanda para que estas personas trabajen en los Estados Unidos, estas personas van a llegar. Esa ha sido la historia del oeste americano
desde la anexión de estos territorios de México. La mano de obra preferida en el oeste americano es una mano de obra, de nuevo, mexicana, entre comillas. Es decir, una mano de obra barata, que cobre poco, no tenga mucha educación. Y una de las ventajas de la mano de obra mexicana en el oeste americano es que es fácil de deportar. Como hemos visto a través de la historia, cuando no hay trabajo, cuando la economía se desploma en los años 30, se deportaron cientos de miles de mexicanos. La mayoría de ellos, más de la mitad, eran ciudadanos americanos nacidos en este país y aún así fueron deportados, repatriados, ¿verdad? Muchos agarraron su maleta y se fueron. Lo mismo sucedió en los años 50 con lo que se llamó Operation Wetback, ¿okay? a cargo del presidente Eisenhower, y quien estuvo a cargo fue un amigo de él, un general del ejército. Y de nuevo lo estamos viendo en esta segunda administración de Donald Trump, donde hay de nuevo una campaña de deportación, de repatriación de mexicanos y por supuesto de muchos otros inmigrantes. ¿Y qué va a suceder? Sí, se destruirán familias, hay personas que lo van a perder todo, se deportarán a miles, pero de nuevo, como es el caso de la economía y la historia americana, el péndulo se va a mover a un extremo y luego girará hacia el otro. Estas industrias necesitan, requieren, exigen mano de obra barata, y esta mano de obra barata solo la provee la comunidad inmigrante. Tengo un colega que escribió un artículo muy bueno sobre California, donde en California a principios del siglo XX hubo un desplazo de trabajadores agrícolas asiáticos a cambio de trabajadores mexicanos. Y él estudió por qué. Porque en un momento, en vez de trabajadores chinos, japoneses, coreanos, filipinos, se pasó una mano de obra mexicana, casi exclusivamente mexicana. Muchos de los reportes de los dueños de ranchos y de los dueños de granjas en el centro de California, en lo que se llama el valle, ¿verdad?, del Central Valley de California, decían, nos encantan los japoneses, trabajan muy bien, conocen muy bien la agricultura, son muy disciplinados. Dice, pero a la hora de deportarlos es un problema, ¿verdad? Están al otro lado del océano. Los mexicanos, el día que no los queremos, los subimos en autobús y en una hora están en San Diego. Entonces, una de las grandes ventajas de la llamada mano de obra mexicana es la deportabilidad. No solo son trabajadores que trabajan duro, que hacen, ¿verdad?, oficios sucios, oficios que han sido racializados como oficios de mexicanos, ganan poco, pero a la misma vez son muy fáciles de deportar. Y eso es una gran ventaja porque esa ha sido la historia del oeste americano. Son necesitados, pero no queridos. A la hora que la economía se desploma, son los primeros en ser despedidos y los últimos en ser contratados. Y es la vieja historia del oeste americano. Bueno, finalmente algunos retos o desafíos para el futuro de la comunidad latina. Sigue habiendo en Colorado una división étnica del trabajo. Vayan a cualquier restaurante, ¿verdad? Un blanco americano le va a servir la comida y le va a tomar la orden. Pasen a la cocina y van a ver una mano de obra mexicana, los que limpian, ¿verdad?, los que hacen todo. El dueño, por supuesto, nunca está ahí, es también un anglo-americano. Entonces, esa segregación en el empleo es parte de una racialización del trabajo en el oeste americano, donde hay trabajos que son trabajos mexicanos. La mayor parte de los blancos no trabajan en la agricultura recogiendo tomate o lechuga, no solo porque el trabajo es duro y paga poco, pero es un trabajo que se ve como un trabajo de mexicanos, no es un trabajo que ellos están dispuestos como blancos americanos, como ciudadanos americanos, a hacer. Se requieren de más servicios bilingües, servicios culturalmente apropiados, como esta charla que estamos viendo aquí. La unidad política sigue siendo un reto. De nuevo, pensemos en la metáfora del pastel de varios pisos. Tenemos latinos, hispanos, que tienen 8 o 9 generaciones en Colorado, que viven en el Valle de San Luis, que manejan un rancho, una granja, son bastante conservadores. Y tenemos personas en el área, digamos, de Denver, que son de clase media, clase alta, profesional, que son muy liberales. Entonces, muchas veces pensamos que la etiqueta de la comunidad latina o la comunidad hispana es un monolítico, es un bloque cerrado donde todos piensan igual y nada podría ser más alejado de la realidad. Hay diferencias de clase, hay diferencias de orden de llegada, hay diferencias nacionales. Por ejemplo, algunos países, digamos, los nicaragüenses tienden a ser mucho más conservadores,
de los inmigrantes nicaragüenses en los Estados Unidos tienden a ser mucho más conservadores que, digamos, los inmigrantes mexicanos o inmigrantes salvadoreños o guatemaltecos. Hay diferencias también que tienen que ver con estatus legal, niveles de asimilación y así. Así que nunca pensemos que la comunidad hispana es solo una comunidad. Son varias comunidades mal mezcladas, como el pastel de varios pisos. Todavía hay gran discriminación en las áreas de trabajo. Uno de los casos que estudié fue el de los pastores de ovejas. Muchos de estos pastores son inmigrantes que vienen de Chile, de Bolivia, de Perú. Los contratan a larga distancia, consiguen una visa, vuelan a Denver, ven a Denver por 5 minutos cuando alguien se lo lleva a Craig, a un rancho donde se pasan meses en los bosques trabajando con 3,000, 4,000 ovejas, con un rifle, un perro y un caballo, durmiendo en lo que llaman un campito, comiendo comida de lata. Cada 2 semanas vienen a traerle comida, a traerle agua. Entrevisté a un señor que sacó la cuenta y decía que él se ganaba menos de $1 a la hora, porque eran trabajadores que hasta hace poco estaban excluidos del salario mínimo federal. En un momento dice que él se enfermó, estuvo en cama 5 días, pensó que se moría, y de momento llegó el encargado del capataz a traerle comida y lo encontró tirado en una cama y se lo llevó al hospital, y gracias a eso salvó la vida porque no tenía cobertura de teléfono. Todavía existe bastante movilidad, bastantes límites en la movilidad vertical para la segunda generación, es decir, han llegado a la clase media, pero invertimos muy poco en la educación. En algún momento, 90, 2000, el gran problema era que terminaran el preuniversitario, es decir, que se graduaban de high school. En estos momentos, la mayor parte de los hispanos se gradúan de high school a altos niveles. El problema es la universidad. Llegar a la universidad y graduarse de la universidad, lo cual se ha convertido en un gran reto bastante caro. Yo hice mi licenciatura, salí con 0 deuda de la universidad. Mis estudiantes ahora salen con $20,000, $30,000, $40,000 en deuda. Y eso solo para la licenciatura. Entonces, Colorado invierte muy, muy poco dinero en la educación secundaria, la educación universitaria. Como un porcentaje del presupuesto anual del Estado, estamos como en el más o menos como con el número 47 o 48 en los Estados Unidos. Gracias a Dios está Mississippi. Mississippi sigue siendo número 50. Por supuesto, el problema de la legalización, un tema que se ha estado trabajando por el Congreso, tratando de trabajarlo durante décadas. La última amnistía fue en el año 86, cuando Ronald Reagan era presidente. Desde entonces no se ha logrado una amnistía. Algunos estados, algunos condados tienen lo que se llaman leyes de desgaste, leyes que le hacen la vida difícil a los inmigrantes. Por ejemplo, ordenanzas municipales que no permiten que se le alquile a personas una habitación a personas que no son parte de la familia, personas que viven bajo el mismo techo, y esto le hace muy difícil a los inmigrantes conseguir donde vivir. Ordenanzas municipales que no permiten que más de 10 personas se reúnan en un local, en una esquina, como hacen muchos trabajadores que se ponen en una esquina para que alguien venga y los contrate por el día. Entonces todavía el problema legal es uno bastante grande. Colorado es un estado bastante liberal. Aquí le damos licencia a conducir a los indocumentados, algo que otros estados, por ejemplo, no hacen. Si tienen tiempo viviendo en la ladera occidental, en el Western Slope, saben que hay ciclos económicos de auge y caída de la economía. Cuando los precios del petróleo suben, todo está bien. Cuando los precios se desploman, todo está mal. Lo mismo sucede con las industrias del Nuevo Oeste. La industria del esquí es fabulosa, pero llegó la pandemia y todo se detuvo. Entonces es una economía que sube o baja de acuerdo a lo que está sucediendo en la economía global, y es algo sobre lo cual las personas de la ladera occidental de Colorado tienen muy poco control. Está lo que se llama entonces el síndrome de Aspen, ¿verdad? El síndrome de Aspen se refiere a estas burbujas de privilegio que hemos creado en Colorado, privilegio sobre todo económico, socioeconómico, hasta ambiental, donde hay estos lugares donde los que trabajan ahí no pueden vivir, donde la gente viene, parte del año vienen a divertirse, vienen de turismo, pero las personas que proveen los servicios no pueden vivir ahí. Entonces, personas que trabajan en Aspen viven a 1, 2 horas y media, 2 horas de ahí, porque no hay manera en que puedan pagar ni siquiera un alquiler en un sitio pequeño. Entonces, eso es lo que está sucediendo en Colorado. Según se hace más y más cara la vivienda, más y más caros los alquileres, las personas tienen que manejar más
de su puesto de trabajo. Imagínense hacerlo en esta área montañosa en pleno invierno. La participación política sigue siendo un reto para la comunidad. Algunos miembros de la segunda, tercera generación han sido electos. Ken Salazar, quien fue senador hispano del Valle de San Luis por Colorado. Su hermano también fue representante en el Congreso. Federico Peña, primer alcalde latino de Colorado, quien enseñó a las personas a decir Peña, no era pena, sino Peña. Todo el que es de Colorado sabe que es Peña Boulevard, no es Pina Boulevard o algo así. Y eso de hecho es un hito cultural, o sea, modificó bastante la cultura. Pero todavía la representación política de los hispanos, de acuerdo a su proporción, y son ahora mismo un 23-24% de la población del estado de Colorado, la representación política es muy baja comparativamente. En teoría puede ser muy alta. El caso de la segregación espacial, de nuevo geográficamente, han vivido en el otro lado de las vías del tren. Ha habido una segregación no oficial y eso sobre todo en un estado donde los bienes raíces, las casas, las propiedades son muy caras, se le hace muy difícil moverse de ese entorno y todavía hay una gran división geográfica entre el Colorado blanco anglosajón y el Colorado hispano, algo que aumenta, sobre todo según los precios aumentan. Y hablando de eso, la gentrificación, el movimiento entonces de personas con dinero a áreas que anteriormente eran muy pobres, áreas no deseadas, pero como los precios están tan caros, entonces estas personas se están mudando y sacando en cierta manera a las personas, a los habitantes pobres de algunos de estos vecindarios. En Fort Collins, por ejemplo, al otro lado de la vía del tren hay lo que se llaman las 3 colonias. Son 3 vecindarios mexicanos, mexicoamericanos, chicanos. Eran vecindarios muy pobres. Y, por ejemplo, ahora todas las cervecerías están ahí. Odell está ahí. Ahí está New Belgium, está ahí. Y eso ha aumentado el precio de la propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Yuppies están llegando y están comprándole las casas a familias que tienen 4 o 5 generaciones ahí, las cuales venden porque su propiedad vale mucho, pero de ahí se tienen que ir de Fort Collins porque ya no tienen dónde vivir. Se van para Greeley, por ejemplo, que es donde único pueden comprar. Sigue siendo una población que, a pesar de que es una quinta, quizás una cuarta parte de la población total del estado de Colorado, es invisible en las narrativas oficiales. De nuevo, la manera en que se visualizan los hispanos en Colorado son estos entes del pasado, estas figuras de museo que todavía viven en el Valle de San Luis, donde han estado por 9 generaciones o acaban de llegar. ¿Okay? No hay nada en el medio en estas narrativas y todavía no se reconoce oficialmente la contribución de los hispanos a Colorado. Y finalmente, un tema muy común en el estado de Colorado, el tema de la justicia ambiental. Somos un estado obsesionado, ¿verdad?, con el medio ambiente, donde se invierten millones y millones de dólares en, digamos, salvar a las ballenas, pero no se salvan a los trabajadores que trabajan en las casas de Aspen y en los resorts de esquiar de Aspen. Así que estos siguen siendo algunos de los retos.